Hola, ¿qué tal estás? Hola, también. Hola. ¿Qué ¿Con tal? la cuenta de la U no has podido agregarme? A ver, ahora, más gente por aquí, estupendo. Hola, Buenas tardes. Ismael. Muy buenas. Hola, Miguel Ángel. Hola, Mari Carmen. Buenas, encantada de conoceros, algunos nos conocía. Bueno, un placer estar por aquí. Yo estoy encantada de la respuesta que ha tenido la sesión. Muchísimas gracias a todos. A ver, estoy mirando a ver si consigo ver el link, porque hay dos personas que me dicen que les envíe el link para dos de los panelistas. Entonces, a ver si lo veo. Fíjate, si le das aquí, ahí arriba yo vi un botón que pone compartir un vínculo para que otros se unan. Compartir un vínculo, vale, estoy ahí, para que otros se unan. Compartir grupo a través de un vínculo. Mira, Vale. copiar al portapapeles. Perfecto, ya lo tengo. Así lo envío por email a las dos compañeras que me lo están pidiendo. Vale, voy a ver con la otra cuenta, pero bueno, yo creo que se me oye, pero bueno, voy a probar con la otra opción de Skype. Qué mal se oye eso. Vale, de momento, si no me confundo, estamos 5 de 10. Sí, lo pone ahí, 5 de 10. 5 de 10, he enviado el link a 2, lo voy a enviar a las otras 3 personas por si les facilita. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí está. Vale, ya tenemos a José Viñas. José buenas Viñas. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo sin saber de vosotros? Por Dios. Como casi no hablamos. Como casi no hablamos. Llevo una temporada encerrado, ¿sabes? Bueno. Tengo tanto trabajo que estoy encerrado. Mari Carmen, es que tenemos un grupo por ahí también de mensajería interna y no paran estos chicos. Vale. Yo especialmente agradezco esta conexión porque sé que una hora de vuestro tiempo es sagrada. Porque creo que todos tenemos los edificios cerrados, pero el ordenador más abierto que nunca. Sí, y el horario abierto de todo. El horario ya. Bueno, os comento que he empezado a grabar. Como tengo el consentimiento de todos, iré tomando también quizá alguna foto. Y el email que os he enviado pues, no hace mucho recordaba las 4 preguntas que os había anticipado anteriormente, nombraba los 10 panelistas que estáis y un poco, pues al haber habido tanta aceptación, pues el tiempo es muy cortito. Pedía que en la medida de lo posible nos ciñéramos a 1 minuto, ¿vale? Para cada respuesta 1 minuto. Y así, como seguro que hay muchas cosas interesantes que decir tras esas introducciones, luego se hace una pequeña conversación. Sí. No dudo que esto va a ser el preámbulo de algo, porque se nos van a quedar cosas en el tintero. ¿Vale? Entonces, reviso un momentito el mail por si alguien necesita algo. Reviso el móvil. Vale, pues yo creo que casi vamos a empezar. Estamos ya 7 personas, si no me confundo. Ahora se está uniendo también Teresa Cruz. Vale. Victoria se está uniendo, solamente nos falta Aroa de Zaragoza. Hola, buenas tardes. Buenas, muy bienvenidos. Empezamos la sesión en este momento. Esta sesión que se enmarca dentro del Observatorio de la Ciencia Ciudadana que promovemos con FECIT. Ay, perdonad, también nos falta Cintia de FECIT, ahora al nombrarla. Nos falta Cintia. Bueno, le he enviado, voy a verificar, pero yo creo que le he enviado el mail. Sí, viene el enlace, bueno, disculpad este paréntesis. Lo dicho, dentro del observatorio que promovemos junto a FECIT. Y yo soy Mari Carmen,
la Fundación Ibercivis, llevo desde los inicios, desde el 2012, estoy con un proyecto de ciencia ciudadana, comunicación un poquito también, eventos, y paso la palabra a Teresa. Teresa Cruz, ¿nos oyes? Sí, ¿me oyen? Vale, si puedes introducirte. Sí, pues, soy Teresa Cruz, trabajo en Andalucía, dirijo la Fundación Descubre, que es una fundación que promueve la ciencia en Andalucía y nos dedicamos a promover la cultura científica aquí en la región. Soy psicóloga de formación, especializada en marketing, aplicada al sector público, y llevo 10 años trabajando en divulgación de la ciencia. ¿Ya? José Viñas, si recordáis el orden del email, no os voy a dar entrada yo, ¿vale? Vale, muy bien, entonces estupendo. Vale, hola, ¿qué tal? Yo soy José Viñas, ya tal como visteis en el email, soy profesor en un instituto de secundaria, el David Buján de Cambre. Soy colaborador de una feria de ciencia que se llama Open Science Cambre, que es de una feria de ciencia abierta, que está organizada por mis alumnos y exalumnos. Y también soy embajador Scientix. Llevo en Ciencia Ciudadana desde el 2011, que conocí a Fermín, y después aprendí en muchos sitios diferentes cosas de ciencia ciudadana e intenté aplicarlas en clase. Y de toda esa experiencia, pues bueno, esperemos valernos ahora. Una llamada. Bien. Miguel, te doy cancha. Gracias, José. Bueno, yo soy Miguel Ángel, vivo en Burgos actualmente desde hace ya muchísimos años por parte de mi señora. Y bueno, toda mi vida la he dedicado a la docencia. Podríamos decir inicialmente enseñanza no formal, he estado después 20 años en la enseñanza formal, en asignaturas de ciencias, en todas las asignaturas de ciencias, matemáticas, física, química, biología, geología, tecnología, informática, y no sé si me dejo alguna. Y al mismo tiempo esos 20 años compaginando 2 años de profesor asociado en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Burgos. He estado 4 años como profesor asociado en el área de didáctica de las ciencias experimentales en la Universidad de Burgos, y este año me estaba estrenando como profesor a jornada completa, profesor ayudante doctor en la Universidad de Burgos. Soy licenciado en físicas, no lo he dicho, por la Universidad de Salamanca, y mi doctorado, como tiene un nombre que no me he aprendido, el título de mi tesis, pues suelo decir que soy doctor en enseñanza de la física. Y creo que como introducción, pues vamos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Francesca, ¿se me oye? Sí. Bueno, actualmente confinada en Italia, pero llevo 10 años viviendo en Baleares, donde hice máster, soy bióloga marina y estudios de doctorados en ciencias del mar y biogeoquímica marina. Y desde 2018, con otras compañeras también del campo del mar, estudios de marinos, hemos fundado la Asociación Noctiluca, y llevamos a cabo proyectos de ciencia ciudadana inclusiva, educación ambiental en el campo sobre todo marino, y en nuestro ámbito actual de actuación es en Mallorca sobre todo, pero también en Ibiza, y ahora actualmente también estamos llevando a cabo un proyecto en colaboración con otra compañera, Lara García, que está en Madrid, de la Rey Juan Carlos, y estamos llevando un proyecto que luego también os puedo contar. Y eso, somos fundadoras, somos 4, Carla, que está en la Costa Brava, Marta Fernández, y yo, Francesca, y Lara en Madrid. Y somos un colectivo emergente de mujeres científicas que queremos divulgar la ciencia a través de una educación no formal, y a la vez que sea eso un recurso que los jóvenes puedan aplicarlo en su día a día, sobre todo en temas también de conservación de medio marino. Pues buenas, yo soy Juanma, estoy confinado en París, aquí llevo ya 8 años, estoy preparando mi tesis que defiendo después del verano, si no hay ningún problema. Y yo soy graduado en biotecnología por la UPO, una universidad pública en Sevilla, y fundé hace 5 años una asociación llamada Open Science School, aquí en París, donde sobre todo hemos trabajado con profes en Sevilla,
en Francia y en otros países europeos para hacer materiales sobre biotecnología, pero también un montón sobre medio ambiente y calidad del agua, para que les sea más sencillo llevar ese tipo de temas a clase. Y nada, esto es todo. Aroa. Vale, hola, ¿se me oye? Sí, sí. Vale, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Aroa Ejarque, soy doctora en biología. He estado 18 años viviendo en Barcelona y ahí hice la carrera de biología y el doctorado en neurociencias y en neuroinmunología. Y hace cosa de un año me incorporé a Etopía, a los laboratorios César, que son unos laboratorios que surgen de la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. Aquí en Etopía lo que hacemos, tenemos un laboratorio urbano y lo que hacemos, estamos pues eso, a medio camino un poco entre la ciencia y la educación, porque nos dedicamos a llevar a cabo proyectos de ciencia ciudadana, como el de micromascotas, que a lo mejor alguno que conocéis, que ya se llevó a cabo por mi compañera Cristina. Yo cuando ya lo dejó ya me incorporé yo. Y también estamos, pues bueno, damos talleres a todo tipo de ciudadanía, hacemos muchas actividades escolares para llevar la ciencia en todos los ámbitos, una ciencia más, digamos, rigurosa, entre comillas, y más la ciencia ciudadana. Ahora estamos un poco más inmersos en un proyecto de... Te voy a cortar, Aroa, porque como la siguiente pregunta es relación de panelistas con la ciencia ciudadana y la educación, lo dejamos para eso, ¿vale? Perdón, Muy bien, Mari Carmen, nada. Ismael, buenas tardes. Ismael. Bueno, quiero empezar diciendo, sobre todo por Miguel Ángel, que soy eso que llaman por Burgos un burgalés ausente. Nací en Burgos, pero vivo y trabajo en Madrid desde que tenía... Bueno, vivo en Madrid desde los 4 años. Soy licenciado en Ciencias Biológicas y también tengo un máster en Informática Educativa y llevo trabajando en un instituto como José, en el Instituto de Enseñanza Secundaria, en las clases de Biología, pero antes también trabajé en la administración, llevando formación de profesorado y también he sido 7 años profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid en la asignatura de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. También llevo unos cuantos añitos trabajando en temas de ciencia ciudadana, creo que es algo fundamental en los tiempos que corren. Y también quería recordaros que colaboro en 2 proyectos de software libre que llevamos en Madrid. Uno es el Grupo de Desarrollo Max y otro de una aplicación que utilizamos mucho también en ciencia ciudadana que se llama Exceler. Luego ampliaremos más información. Creo que me toca a mí. Elisabetta. Sí. Soy Elisabetta Broglio, soy italiana, pero ya afiancada en Cataluña, Barcelona, desde hace más de 20 años. Soy bióloga marina, hice mi doctorado en Ciencias del Mar. Después me formé en Comunicación de la Ciencia y en Ciencia Ciudadana, ya llevo en esto desde el 2009. Y trabajo ahora como facilitadora de proyectos de ciencia ciudadana, acompañando a los los científicos y conectándolos con la sociedad. Actualmente estoy, después de haber pasado por el CSIC, trabajando en observadores del mar, estoy en el Centro de Regulación Genómica, donde he llevado el proyecto Saca la Lengua y ahora estoy en otro proyecto relacionado con la genómica, Genigma. Y también colaboradora desde el 2012 de la Oficina Ciencia Ciudadana de Barcelona, ligada al Ayuntamiento, desde que desde los últimos 2 años soy también la coordinadora de esta oficina. Y somos un grupo de unos 15 proyectos de ciencia ciudadana que tienen actuación en la ciudad y intentamos coordinarnos para hacer programas juntos, entre los cuales los de educación, y también pues aprender uno de otros. Y hasta aquí. Muy bien. Creo que me toca a mí. Bueno, pues encantada de estar con gente tan diversa y con un currículum tan amplio. Me da hasta un poco de complejo estar aquí porque soy una humilde profesora de secundaria de física y química. He trabajado también unos cuantos cursos como asesora de formación en el CEFI, en el Centro de Formación del Profesorado de Ávila. También como parte del equipo directivo algunos años, también tengo experiencia. Y bueno, pues creo que soy bastante inquieta, trato de mantenerme siempre al día y ahora especialmente que estoy dando la asignatura de física del bachillerato internacional, pues como tienen también una parte de creatividad, acción y servicio, pues tratamos en cierto modo de utilizarlos como canal para conectar con el resto del público, ¿no? No solo la comunidad educativa, sino el público en general, Ávila en general.
desde el IES Jorge Santayana. Bueno, tampoco me quiero extender mucho, así que... Gracias. Y por último tenemos a Cintia, que no sé si está conectada o no. Cintia de FECIT. Pues vamos a la primera pregunta. La relación de los panelistas con la ciencia ciudadana y educación. Empezamos ahora el turno con José Viñas. Bueno, a ver, tengo varios campus, aunque soy profe de secundaria. Lo que he estado dando son cursos para profesores de secundaria de cómo introducir la ciencia ciudadana en clase. Ahora mismo también soy asesor del libro digital, de recursos del libro digital, donde estamos incluyendo, además de experimentos cortos para los niños para que lo puedan hacer en casa, hacer laboratorios virtuales, y acabo de convencer a los que tienen el dinero para poder introducir un proyecto de ciencia ciudadana por cada uno de los bloques que tengamos en ese recurso, con lo cual creo que es un logro no solamente utilizo la ciencia ciudadana para clase como un recurso más, sino que ahora lo que queremos es que sea un poco más amplia, que todos los profesores gallegos puedan acceder, con este recurso libre, puedan acceder a proyectos de ciencia ciudadana que haya. O sea que, si queréis, estoy abierto a ideas, porque solamente estoy con uno de los bloques, o sea que podemos añadir muchos más. Estoy precisamente con el bloque de diversidad, que es el que más me gusta. Por otra parte, mi relación con la ciencia ciudadana también se incluye en la televisión. Formo parte de un equipo que está haciendo un programa en la televisión gallega de divulgación científica, y entre todas las cosas que hacemos, uno de los apartados es Ciencia Ciudadana, que es mi apartado, que tengo 2 minutitos para poder hablar todas. Y ahora te va a sonar la alarma ya. Voy a poner pues, la alarma dentro de 1 minuto. La tuya habría sonado. Ya está, vale, pues nada. Y gracias. Miguel Ángel. Miguel, todo tuyo. A Miguel, si no le doy la entrada. No es necesario. Veo que Cintia está intentando conectar, pero le va un poco mal el Aprovecha que está corriendo tu tiempo. Perfecto, pues mira, entonces voy a ser muy rapidísimo, porque aquí hay algunas de las personas ahora mismo que me han conectado o me han hecho conocer la ciencia ciudadana. Entonces sí que me gustaría decir algunos primeros nombres, porque después he ido conociendo pues a muchísima más gente, ¿no? Y entre los primeros nombres yo diría a José Viñas y a Cintia Refojo, las primeras personas que me pusieron en contacto con la ciencia ciudadana. Posteriormente, pues con Fundación Ibercivis, contigo también tuve contacto, aunque yo creo que, bueno, simplemente compartimos algunos emails. Con Maite Pelacho también he compartido muchísimas cosas. Y poco a poco fui conociendo al equipo maravilloso, no sé si se puede decir en este horario infantil, el equipo maravilloso, fabuloso de Fundación Ibercivis. Mi primer proyecto de ciencia ciudadana, desde la perspectiva de educador, porque yo creo que mi mayor actividad es aquellas cosas que yo podía trasladar al aula, y entonces mi primera conexión con ciencia ciudadana fue con el proyecto AQUA, con el que participé con los estudiantes. Entonces, inicialmente me pareció una oportunidad científica de participar en un proyecto, y después fui conociendo otros aspectos de la ciencia ciudadana que me parecían muy importantes. El proyecto Odurcolet, el proyecto Vigilantes del Aire, he participado con estudiantes en esos proyectos. Miguel Ángel, perdona, a partir de hoy ni tú ni nadie me va a querer. Tengo que cortarte porque llevamos 1 minuto y medio. Sí, solo estaba haciendo tiempo, sigue. A partir de ahora, cuando llegue el minuto, voy a enseñar el móvil como señal y luego ya os corto. Venga, siguiente. Francesca. Sí. Bueno, nuestra primera conexión con la ciencia ciudadana ha sido, bueno, gracias a un proyecto, el premio de la Jornada de Zaragoza de la Fundación Ciudad Conocimiento, que llevamos a cabo un primer proyecto, Ciencia en el Hogar, y luego a raíz de eso, que fue lo que nos hizo arrancar, hemos ampliado este año 2019 con un proyecto FECIT, y sobre todo, bueno, nuestros proyectos se dirigen a jóvenes, digamos, que viven en pisos de acogida de Baleares, sobre todo, pero ahora también en uno de Madrid, y lo que nos apoyamos a unas plataformas de ciencia ciudadana. En ese sentido sí que la mamá es Elisabetta, por lo que ha sido de Observadores del Mar, entonces nosotras también hemos siempre visto desde el enfoque marino cómo esta plataforma ha sido, digamos, la
la fuente, ¿no? De luego todo lo que se está montando y siguiendo, y en concreto hemos focalizado en un protocolo en concreto que es lo de Microplastic Watchers, que para concienciar sobre todo con la problemática de los plásticos, de los microplásticos, y así a través del método científico que los jóvenes vinieran a hacer, digamos, ciencia ciudadana en la playa, muestreando las partículas de microplástico que encontrábamos. Y de esa manera, eso, incluirles, digamos, en un proyecto, digamos, de inclusión, justamente normalizarles. Y ahora estamos con Resiciencia, que bueno, si no abro, sí, que estamos llevando a cabo educación no formal a través como método científico con diferentes plataformas de ciencia ciudadana, colaborando con distintos proyectos. También colaboramos con Reef Check y en el mar hemos hecho un muestreo de microplástico en el mar con Ocean Gyres. Sí, vale, vamos a pasar a Juanma. Ahora, sí, yo por mi parte, mi relación con la ciencia ciudadana, de hecho, siempre ha sido a través de la educación. Yo soy investigador, pero no me interesa la ciencia ciudadana en sí, si no es a través de la educación. Y por eso siempre, quizás por ir un poco a contracorriente, lo que hemos hecho es programas a muy pequeña escala con algunos profes y enfocados no tanto en hacer una herramienta para distribuir a 100 colegios, de una manera un poco impersonal, sino trabajar realmente con los profes en hacer algo relevante y en hacer un proyecto que a lo mejor se acaba. Entonces, me parece que a lo mejor puede ser interesante que en vez de focalizar sobre el resultado científico al final o sobre el output, sino trabajar también en el proceso de crear un proyecto. Y eso es lo que quizá a mí me ha interesado más, en poder crear un proyecto con profes y alumnos personalmente, que yo pueda visitar la clase, pueda hablar con los profes y ver todo ese proceso y aprender de eso. Así que eso ha sido un poco, no es muy ciencia ciudadana, no es muy científico, así que muchas veces las cosas que salen, los datos que salen científicos no son realmente útiles, pero creo que tiene mucho más valor personal y de aprendizaje tanto para mí como para los profes o para los alumnos. Vale, pasamos a Aroa. A ver, bueno, yo como os he dicho llevo solo un año en el laboratorio, por lo tanto lo que hice fue al acabar el proyecto de micromascotas estuvimos pidiendo un par de proyectos para el FECIT. Estoy muy de acuerdo con Juanma, en nuestro caso tenemos un laboratorio urbano, con lo cual proyectos científicos en el que no se puede hacer tanto, entonces lo queremos enfocar mucho a la parte de educación. Estamos en colaboración con otras personas que están haciendo un proyecto que se llama Micromundo, que es para hacer el estudio a través del muestreo, descubrir antibióticos, nuevos antibióticos y concienciar también frente a la resistencia a los antibióticos. Esto lo están haciendo otras personas de la universidad, pero nosotros estamos intentando ahí colaborar con ellos. Y ahora también estamos estamos un poco más centrados en un proyecto que es de biomateriales. Más, como dice Juanma, más enfocados en la parte de enfocar la ciencia como una respuesta a problemas como los bioplásticos, como los plásticos, como la contaminación por diferentes materiales, y dar a los alumnos una formación y darles una vista de cara a que la ciencia es la respuesta a muchas otras, a muchos problemas, como el problema en este caso de los plásticos. Entonces lo enfocamos de manera a enseñarles que a través de la utilización de materiales como kombucha, micelio, materiales que no son contaminantes, y a través de aumentar el conocimiento científico ellos pueden ya en casa hacer cositas de cara a que ellos también se empoderen, hacer cositas que den respuesta a este tipo de problemas. Y ya está. He sido breve. Bueno, pues yo como Ismail, como os he dicho antes, soy profesor de secundaria y soy de los que piensa que no se puede aprender ciencia sin hacer ciencia, y por eso me he involucrado durante los últimos años en todo lo que aparecía alrededor nuestro. Tengo la suerte de, aunque trabajamos en un instituto público que está en un barrio, el barrio Lavapiés, está en el límite entre una zona marginal y un barrio un poquito más desarrollado, pero tenemos cerca instituciones como el Media Lab o como el Real Jardín Botánico, y toda esta gente siempre lanza proyectos de ciencia ciudadana y a mí me cuestan 3 segundos apuntarme a ellos. Hemos participado en los proyectos de Epicolect para medición de contaminación ambiental a través de los líquenes en los árboles. También hemos trabajado
con el Jardín Botánico en un proyecto que se llamaba SOS Polinizadores, con el que acabamos en el fin de científico que organizaba la FECIT. Ahí conocí a Cintia Repojo. Luego también el año pasado estuvimos en otro proyecto que se llamaba La vida oculta del agua, también con el Real Jardín Botánico. Muchos otros que... Bueno, el último, el más curioso para mí, con mis alumnos de Cultura Científica de bachillerato, fue que estuvimos contando pingüinos en la Antártida. Había un proyecto de ciencia ciudadana y de grid computing, o sea, de ayudar a los investigadores a hacer censos de poblaciones, y eso les encantó. Es decir, y tratamos de... Para mí me gustaría acabar como José Viñas, teniendo mi propio club de ciencias por las tardes y montar, aparte de lo que son las clases más regladas, sino sacarlo fuera del aula. Seguimos luego hasta... Ay, me ha resultado muy interesante, perdona, nuestra compañera de Andalucía, que no me he quedado con tu nombre y no está en la lista, nos acaban de... Teresa, nos han adjudicado también este año nosotros el bachillerato internacional, con lo cual todo lo del CAS también, toda vuestra experiencia nos va a venir muy bien, porque eso es una línea de trabajo donde pretendemos aplicar también la ciencia ciudadana, ¿no? Que lo veo muy, muy ad hoc, ¿no? ¿Hemos perdido a Mari Carmen? ¿No me equivoco? No, porque me sabe fatal cortar y estaba intentando, pero bueno. Vale. Gracias, venga, tu turno. Es que veo solo a 4 Vale, pues nada, me toca a mí. Yo, al revés de un poco de lo que he escuchado hasta ahora, como siempre he estado en un centro de investigación, he intentado conectar siempre la investigación real con las escuelas y con la ciudadanía. Y entonces son más proyectos, he trabajado siempre en proyectos en que la pregunta inicial venía del científico y he intentado hacer que realmente la ciencia se abriera a la ciudadanía, que la ciudadanía pudiera aportar nuevas preguntas, no la primera, pero asociada a las preguntas que ya existían, y hacer ese de puente siempre entre escuela, sociedad en general y investigación. Y hacer que todos, en todos los proyectos he intentado siempre que la ciudadanía se sintiera partícipe de una investigación real y que pudiera sobre todo tener también el feedback de todos los resultados que, aunque lleguen más tarde que lo que uno se esperaría, están saliendo de esa investigación, tanto en observadores del mar, en el caso de las escuelas fue con Plástico Cero, que ahora se llama Microplastic Watchers. Ellos ofrecen, digamos, su aportación de datos en un espacio concreto, pero están dentro de una serie temporal muy larga. En caso de Saca la Lengua también costó mucho llegar, y lo sabemos con José Viña, a los resultados, pero al cabo de un año pues devolvimos los resultados y cada uno sabía qué había pasado en su comunidad y qué había pasado en el resto de España. Y ahora os anuncio que haremos un café científico también online, gracias al coronavirus, sobre Saca la Lengua, para dar nuevos resultados que hemos conseguido con esa investigación. Y entonces, pues siempre estoy intentando que también desde la parte de los científicos sean más abiertos, ¿no? La ciencia ciudadana les abra sobre todo a ellos la idea de que los ciudadanos pueden aportar preguntas innovadoras a su investigación. Continuamos luego y pasamos a Victoria. Muy bien, bueno, pues antes no lo he comentado, aunque estoy en el IES Jorge Santayana de Ávila, supongo que por el acento lo habréis deducido, soy de bastante más para abajo, soy de Granada, o sea que lo que comentaba antes del bachillerato internacional, de cómo desde CAS intentamos hacer actividades desde la propia asignatura también. Pero, por ejemplo, este año, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, pues les propusimos a los chavales que hicieran una especie de videoforum, pero no en el instituto, sino que lo hicimos desde la Biblioteca Pública de Ávila. Hablamos con ellos y a ver si podíamos hacer algo desde la biblioteca, o sea, organizado por el instituto, pero que fuera abierto a todo el público. Nos creamos este cartelito, proyectamos la película Figuras Ocultas, los chavales hicieron una presentación, la sala, bueno, afortunadamente era pequeña y casi que se completó. Y bueno, para hacer un primer intento, la verdad es que la gente salió sorprendida, porque para hacer la típica película gratuita ofrecida por una institución cultural, pues les sorprendió gratamente, o sea, padres y gente que fue casualmente por allí. Entonces vimos que era una forma de llegar y que tendremos que explotarla más, porque no quisimos someter a los chavales a que hicieran un videoforum posterior, o sea, un debate posterior, no sé, por lo que les estresaba, ¿no? El hablar en público y demás. Entonces todo se andará, vamos despacito, porque sí que hay muchos proyectos interesantes
a mí me deslumbra todo, me meto en todos los charcos, pero no hay energía ni vida para tanto. Entonces, bueno, pues es una forma de pues empezar y mejorarlo de cara a cursos siguientes. También, bueno, todo lo que hacemos tratamos de venderlo, exponerlo al público pues a través del blog del instituto. Entonces, otra actividad fue una charla Igual tenemos que parar ya, porque es que llevamos un tiempo ya récord. Cintia, a ver si hay suerte y te oímos. Hola, ¿me escucháis? Vale, muy bien, sí. Ay, qué bien. Bueno, me alegra un montón saludaros a todos. Como antes no me ha dado tiempo, simplemente deciros que mi nombre es Cintia Refojo y soy la responsable de la unidad de educación en FECIT, en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, desde FECIT, como sabéis, tenemos proyectos propios de educación no formal y de divulgación científica para diversos públicos y también apoyamos a otras entidades desde el punto de vista financiero en el desarrollo de este tipo de proyectos. Nuestra experiencia concreta en proyectos propios de ciencia ciudadana es mucho más limitada y como proyecto propio, aunque hemos apoyado más, como decía antes, ha sido sobre todo el año pasado con el proyecto que hemos desarrollado precisamente con Noctiluca, que creo que Francesca ha hablado de él antes, que era un proyecto además que tenía un doble objetivo, porque era por un lado incluir la ciencia ciudadana en este proyecto de divulgación y luego por otro lado ir a un público que normalmente está alejado precisamente de las actividades de divulgación, ¿no? Que en este caso eran chavales que residen en centros de acogida. Y bueno, no me enrollo más. Agradecerte enormemente que eres la única que has cumplido ese minuto, pero voy a confiar en que todo el mundo lo va a hacer ahora. Bueno, terminada esta primera pregunta. Bueno, falto yo. Falta Teresa. Ay, Teresa, mil perdones, que te tengo la primera. Pues os cuento. Yo llegué a la ciencia ciudadana, desde luego, no porque conociera teóricamente qué era la ciencia ciudadana, ni tampoco porque en los foros de divulgación, que es donde me muevo habitualmente, nos contaran buenas prácticas y alguno me sedujera. Yo llegué de la mano de un grupo de profesores de primaria que estaban trabajando en un proyecto de aprendizaje-servicio, llamaban ellos, que yo no lo había oído en mi vida, que estaban en un pueblecito al lado de Granada. Empezamos a trabajar con ellos, nos gustó tanto lo que hacían que les pedimos, fue en 2014, que sacara el método y ofrecérselo a otros centros para que lo hicieran. Así se crea el primer programa de ciencia ciudadana que hicimos, que se llama Andalucía Mejor Conciencia, y cuando llevábamos 8 ya en la calle, funcionando, en pleno desarrollo, desde FECIT nos dijeron que eso era ciencia ciudadana. Fue una maravilla, porque nos abrió todo un mundo de posibilidades y de mejora del proyecto. A partir de este proyecto, que es un proyecto de co-creación, un proyecto colaborativo liderado por la comunidad educativa, donde la parte científica está de apoyo y de soporte, hemos creado ya otros nuevos proyectos. Tenemos ya en marcha uno que vincula inteligencia artificial con ciencia y con arte y matemáticas, que se llama Monumai. Dos que estamos ahora mismo lanzando, uno con la Universidad de Granada para medir impacto psicológico de la crisis del COVID-19 en la población, una recogida de datos longitudinal. Y estamos también lanzando uno con la Federación de Amigos de Aficionados a la Astronomía sobre contaminación lumínica. Y hemos colaborado en vigilantes del aire. Hemos aprendido muchísimo con Ibercivis, muchísimo, y otro con un consorcio de organizadores de la Noche de los Investigadores de Europa, que también era de contaminación lumínica, un proyecto que empezó y terminó. Y mi relación con la ciencia ciudadana es de amor apasionado. Me encanta. He descubierto gente, formas diferentes de trabajar. Se puede trabajar no solamente las vocaciones científicas, se puede trabajar la cultura científica, la integración. Parece que es una metodología potentísima, la verdad. Vale, terminamos esta primera pregunta. Como era la relación panelistas, ciencia ciudadana y educación, aporto que un proyecto de ciencia ciudadana siempre implica que aprendas algo, con lo cual es muy fácil esa relación de la ciencia ciudadana y educación, y dejo el micro abierto por si alguien quiere aportar algo. Sí, yo digo que es muy fácil establecer esa relación, pero a ver, supongo que cada uno ve la perspectiva desde su ámbito. Yo creo que debería integrarse
Y cuando digo integrarse en educación, me refiero a integrarse curricularmente. Es decir, se puede enriquecer muchísimo la ciencia ciudadana si se desarrolla como una actividad en sí misma, genial. Si se integra en el currículum, se puede sacar muchísima riqueza. Porque habéis hablado de alfabetización científica y podríamos hablar de en todas las dimensiones. Alfabetización científica en todas las dimensiones, no solamente en tomar una medida o tomar un parámetro. Si lo integramos en el aula, podemos desarrollar eso muchísimo más. Y podemos trabajar también los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Como valores asociados. Y me parece importantísimo integrarlo globalmente en la enseñanza. Y entonces yo creo que sería un paso muy grande, porque no es algo con lo que te tropiezas, sino algo con lo que has crecido y algo con lo que te has educado. Y además he oído por ahí una cosa que lo tenía apuntado, lo de aprendizaje y servicio, ¿no? Que cada vez se está oyendo más y eso se está integrando cada vez más en la educación. Y la ciencia ciudadana podría ir de la mano de proyectos de aprendizaje y servicio. No, yo incluiría incluso un poco más. Lo mismo, ¿no? Distintas perspectivas, ¿no? Distintos enfoques, pero que aglutinándolos. Y, a ver, pues yo lo tenía pensado como proyecto futuro, ¿no? Directamente elaborar un plan, hablar con las consejerías de educación y decir, esto es un plan que se puede integrar, ¿no? Se puede integrar en la enseñanza. Y todas esas cosas. Si somos de ciencias, pues pensamos, trabajar proyectos en el mundo real. Bueno, pues es que más proyecto, ¿no? Que es una de las cosas que me gusta de la ciencia ciudadana, que estás trabajando un proyecto del mundo real. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y quería recordar una cosa. En los currícula actual de las asignaturas de ciencias, en la ley vigente, se incluye como una de las medidas de evaluación elaborar un proyecto final. Pocos lo hacemos, pero yo me agarro siempre a eso para planteárselo a mis alumnos desde el principio de curso, que planteen un proyecto y de ahí les engancho a los proyectos de ciencia ciudadana que haya. Cuando necesitan medios, que luego vamos a hablar de la inclusión, trabajo en un centro que es en un barrio multicultural, el nivel socioeconómico es bajo y todos los medios los proporcionamos nosotros. Y el enganche es precisamente eso que marca la ley que dice, ese proyecto final que tienen que presentar, que tienen que además hacerlo públicamente. Entonces, yo trabajo un poquito en esa línea y los tengo, vamos, que entran facilísimamente, ¿no? Lo que me falta muchas veces es encontrar nuevos proyectos para repartirlos entre todos, aunque yo tenga tiempo suficiente. Vale, voy a pedir pasar ya a la pregunta 2, porque aunque a alguien se le quede algo en el tintero, va todo en línea, o sea que cabe esa reflexión en la siguiente pregunta, ¿vale? La segunda es, ¿favorece en la ciencia ciudadana la inclusión o no? O incluso abre más la brecha entre la gente con más y con menos recursos. Miguel Ángel, tienes la palabra. Yo aquí voy a ser muy breve porque yo voy a decir que la ciencia ciudadana por sí mismo es, o sea, por construcción, por definición, la ciencia ciudadana es inclusión, ¿no? Porque desde el momento que estás haciendo partícipes de la ciencia a todos los ciudadanos, en mayor o menor grado, ya es inclusión. Vuelvo a trasladarlo al aula. Si lo traslado al aula, veo que todos mis estudiantes, como decía Ismail, todos mis estudiantes están trabajando en un proyecto. Y si es un proyecto de ciencia ciudadana, pues esa cursiva de un proyecto en el mundo real, porque es un proyecto real en el que los estudiantes contactan con los científicos de verdad, tratan datos de verdad, tratan datos que cualquiera de vosotros ha obtenido y mis estudiantes pueden comparar esos datos, están actuando como una comunidad científica. Y además, pues todos los estudiantes, no necesitas unos materiales, unos recursos específicos, es para absolutamente todos los estudiantes, entonces ahí ya tienes una inclusión. ¿Voy yo? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo dicho, que la inclusión, sobre todo, bueno, nosotras lo hemos vivido de primera mano con nuestro proyecto porque justamente trabajábamos con un sector que igual estaba un poco más alejado de la educación, digamos, formal, ¿no? Entonces, yo creo que de hecho, la pregunta que pone que si abre más la brecha o no, eso yo creo que en nombre de nosotras, de nuestra experiencia, no hay ninguna
ninguna brecha que se abra, al revés, porque de hecho los proyectos y los protocolos que se aplican no es que hay más o menos recursos, entonces que le puede limitar a estos colectivos que son un poco más alejados tradicionalmente. De hecho, esto es una forma de normalizarle, en concreto con algunas salidas que hemos hecho en un parque natural, en otro proyecto, y también lo que está haciendo Lara en Resiciencia. No trabajamos simplemente solo con ellos, sino que le queremos hacerle partícipes y añadirle a otros voluntarios que vengan con familias, que sea como esto de un conjunto de la sociedad, para que como herramienta que les sirva para incluirse. O sea, nosotras también los jóvenes que han empezado el proyecto sin tener conocimientos tanto de ciencia como de actividades así de muestreo, seguir un método, lo hacen de una forma divertida porque le sacas del aula y a la vez pero le das este rigor, esta capacidad. Vale. Voy a cortarte crítica para pasar a Juanma. Sí. Bueno, sí, por ser muy breve, más que si favorece o no la brecha, es más bien cómo puede favorecer o no la brecha de igualdad, ¿no? Yo creo que voy a decir solo una idea, y es que la ciencia ciudadana le puede revestir un poco de autoridad al profesor, autoridad no en el sentido violento, sino en el sentido que utilizaba Hannah Arendt, que era ella decía que el profesor necesita tener una autoridad, digamos, ética, una autoridad de conocimiento, y que yo he visto muchas veces que en situaciones donde el profe tiene un ambiente escolar donde los estudiantes no están interesados o no tienen cultura científica o no valoran mucho la escuela, el profesor, al acercarse a los investigadores o a la ciencia, consigue de nuevo recobrar ese prestigio, digamos, de enseñanza, esa motivación. Y yo he visto muchos estudiantes que estaban un poco como descabalgados, y gracias a eso han podido estar interesados no solo en el taller en sí, sino en la escuela en general, o intentar reconstruir la relación con el profe. Aroa. Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho anteriormente. Lo que sí que, por darle un punto ahí de disentir un poco, es que la ciencia ciudadana siempre sirve para favorecer la inclusión, pero sí que hay un punto en el que si los proyectos de ciencia ciudadana se hacen a través de las familias, o sea, tenemos que tener siempre cuidado que se hagan a través de instituciones como las escuelas, porque todo el mundo va a la escuela. Si hacemos algo que dependa, un proyecto que dependa exclusivamente de sesiones fuera, en centros o sesiones extraescolares, sí que ahí podemos abrir la brecha, porque ahí van a ir las personas, las familias sobre todo, a las que los padres pueden ir, a los que les interesa y tal. Entonces, estoy de acuerdo con todos vosotros, la ciencia ciudadana siempre sirve para todo lo contrario, pero la forma en la que se hace hay que tener cuidado, porque tenemos que llegar a todos aquellos a los que queremos incluir. Y ya está. Bueno, creo que me toca, y bueno, yo te preguntaría ahora, ¿y por qué no traemos a las familias a la escuela? Te digo, nosotros participamos en una red de escuelas sostenibles también dentro de la Comunidad de Madrid. Uno de los proyectos que tenemos durante los 2 últimos años ha sido intentar hacer que uno de los edificios del centro sea autosuficiente y sostenible desde el punto de vista energético. Se montó un comité ambiental, y en ese comité ambiental se incluye no solamente a nuestro alumnado, también están las familias, hay, por supuesto, voluntariamente todo el personal no docente del centro, y en ese comité ambiental que se hace dentro del centro también se toman decisiones. Hicimos todo un proyecto, una especie de auditoría energética, donde también muchas de esas familias, que muchos padres y madres eran también especialistas en algunos de los temas que trataban, trajeron ideas y también contactos para poder conseguir lo que nos falta para cerrar el proyecto, que es la financiación. Eso también ha integrado al barrio. Tenemos 4 colegios alrededor del barrio. Nuestro proyecto se ha calculado, y además que afortunadamente ahora la normativa, como bien sabéis, ha cambiado y ahora se favorece sobre todo el autoconsumo compartido. De los cálculos que hemos hecho hemos visto que podíamos incluso dar, con las instalaciones que pudiéramos hacer, porque tenemos una superficie, uno de los edificios de 540 metros cuadrados, de montar un
parque solar en el tejado y dar luz a los 4 colegios que hay alrededor de nuestra casa. Eso también para nosotros es inclusión de la gente del barrio, de todas las familias, alumnos y estamentos que tienen que ver con la educación de nuestros... Vale, pasamos, Elizabeth, a tu turno. Sí, yo muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que sí que tiene mucha potencialidad para favorecer la inclusión, porque por suerte la ciencia ciudadana se puede trabajar de muchas maneras. Obviamente que hay muchos proyectos que cuentan con app y necesitan ordenador, que quizás podrían abrir un poco más la brecha en ese sentido, pero es verdad que también hay muchas cosas que se pueden hacer, facilitar de otras formas, con otros materiales, con otros tipos de talleres, con otro tipo de formación, se puede complementar perfectamente. Y nosotros desde la Oficina de Ciencia Ciudadana en Barcelona siempre trabajamos también con los barrios, con las familias, o sea, intentamos que los resultados cuando se trabajan en esa escuela se presenten al barrio y a las familias, que haya una integración de todos los colectivos a diferentes niveles. Y quisiera decir que justamente acabamos de publicar una guía que hemos sacado de una jornada muy grande con unas 50 personas, con profesores y diversos actores, de la relación entre la ciencia ciudadana y la aprendizaje-servicio. Justamente, de momento está solo en catalán, está en la web de Barcelona Ciencia, la hemos publicado hace pocos días, ahora vamos a traducir pero a castellano y a inglés. Pero realmente se han sacado allí muchísimas similitudes, muchísimas formas de simbiosis para que las dos disciplinas son totalmente compatibles, y es más, en Cataluña es obligatorio ya hacer aprendizaje-servicio, está funcionando súper bien y hay muchos trabajos que se hacen. Vale, gracias, Victoria. Sí, bueno, yo es que estaba pensando que la brecha realmente está entre el currículo educativo y la ciencia ciudadana, porque sobre el papel es muy ambicioso, muchos contenidos, pero luego la realidad en la que es, y llevarlo a cabo resulta muy difícil. Cuando tienes que cumplir un programa, pues estás en un curso de final de etapa, no sé, un cuarto de la ESO, un segundo de bachillerato. Entonces, por mucho que quiera, cuesta trabajo llevarlo a todo. Tendría como que venir de arriba abajo, o sea, tal y como se articula el currículo educativo en cada materia, que permitiera trabajar de esa manera, porque si no, implica pues un tiempo extra de los docentes, que los chavales se quieran implicar, y a mí por lo menos es la dificultad que me está suponiendo. De hecho, puedo ir haciendo cosillas gracias a la asignatura de física en el bachillerato internacional, porque como tienen más horas de clase, pues gracias a eso, a que tienen que fomentar ese espíritu indagador, crítico, como que la asignatura se la tienes que conectar con la realidad. No sé, por ejemplo, en el tema de la energía, intento, pues como coincidió con las elecciones el año pasado, que consultaran los programas electorales para los distintos partidos, que pincharan en el bloque de energía, que desarrollaran ellos mismos pues sentido crítico. Una cosa es qué energía es eficiente, qué te dice cada partido, cómo se ocupa cada uno, que hicieran una comparativa. Vale, vamos a pasar a Cintia. Bueno, yo creo que más o menos lo habéis dicho vosotros, ¿no? Yo creo que hay dos vertientes en este sentido. Una, la que apuntaba Miguel Ángel, es decir, que ya de por sí la ciencia ciudadana es inclusiva en el sentido de que logramos que participen en la ciencia actores que normalmente no estaban presentes. Y luego la otra vertiente, que tiene más que ver con qué alumnos o qué personas participan en los proyectos de ciencia ciudadana, donde hay, hasta donde yo sé, sí que por lo menos por los estudios que he visto hay un cierto sesgo, pero me refiero a sesgo en el sentido de nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Pero esto no es ni mucho menos propio solo de la ciencia ciudadana, es decir, nos pasa con una buena parte de los proyectos de cultura científica y tiene que ver con el cómo se diseña ese proyecto. Es decir, yo creo que la ciencia ciudadana tiene precisamente el potencial para ser un proyecto muy inclusivo, pero como en cualquier otro proyecto eso tiene que ver con el diseño desde el inicio de cómo se hace, cómo se dirige y sobre todo cuanto más participan, digamos, aquellas personas a las que va dirigido el proyecto en este diseño, más inclusiva es, ¿no? Estos son los datos por lo menos que yo tengo en la mano. Enhorabuena de nuevo por ser capaz de respetar el tiempo. Teresa. Sí, yo comparto con Cintia el planteamiento. Vamos a ver, la ciencia ciudadana, como la divulgación, como la educación, puede ser inclusiva si se marca como objetivo ser inclusiva y si tiene acciones concretas para ser inclusiva. Yo creo que tenemos que tener muy claro
qué poblaciones son las que se quedan fuera normalmente. En nuestra experiencia, se quedan fuera normalmente las actividades de ciencia ciudadana y de cultura científica, las personas que viven en núcleos alejados de los grandes pueblos y de las capitales. Se quedan fuera las personas que no tienen conocimientos digitales. Se nos quedan fuera personas de bajo nivel socioeconómico en muchas ocasiones. Y se nos quedan fuera, y esto sí que hay que tener mucho cuidado, las personas mayores. Y en este momento, con lo que estamos viviendo, es un público al que le vamos a tener que prestar una atención muy especial. Entonces, tenemos que meterlos como objetivo y desarrollar acciones concretas para que realmente participen. En un proyecto no pueden participar todos los grupos que tienen más dificultad, pero sí que hay que meter activamente a alguno de ellos. ¿Me sobra tiempo? Genial, estás en el minuto. Vale, vámonos a José Viñas. No, o sea, ya, no voy a decir nada muy diferente, simplemente que los proyectos de ciencia ciudadana serán inclusivos siempre que sean sensibles a ser inclusivos. Entonces tenemos que tener atención, prestar atención a ese tipo de cosas. Después, cuando yo pensé en inclusión, pensé también en chicos con necesidades especiales, y ahí sí que veo que la ciencia ciudadana se puede adaptar. Hay muchos proyectos, mucha variedad, que se puede adaptar a muchas a las necesidades de muchos de estos chicos. Incluso los puede introducir a chicos que tienen problemas de aprendizaje, los introduce muy rápido otra vez en el sistema. Sobre todo les coge mucho cariño a las asignaturas de ciencias en este caso. Y bueno, por último, sí que quería dejar una nota para ver si la pensamos entre todos, que es que si esa relación entre los científicos y los profesores sí que necesitaríamos tener un poco más de contactos. Lo dice alguien que lleva peleando aquí en Galicia porque hagan proyectos de ciencia ciudadana los profesores de la universidad y sean sensibles a los institutos de secundaria. Nada más. Se acabó. Muchas gracias. Yo aportar simplemente, muy al hilo de lo que dice José Viñas, que hay proyectos que es verdad que son más sensibles a que sean inclusivos. El proyecto tan mediático y que conocéis prácticamente todos, de vigilantes del aire, fresas que las ponemos en el exterior y miden la calidad del aire, más o menos. Lo hemos realizado este año focalizando pues, en población rural, evitando la brecha digital, hemos ido a residencias de ancianos, personal con necesidades especiales. Claro, es un proyecto muy fácil de adecuar a todo tipo de población. Comunidad gitana, que nos abrieron las puertas Teresa Cruz, y dejo el micro abierto para quien quiera coger el testigo. Yo, por ejemplo, me resultó curioso, solo un apunte, no sé si estáis de acuerdo, que en Sevilla y en París era más fácil introducir este tipo de proyectos en colegios de áreas muy marginales o bien colegios muy especializados, con mucho dinero o con bachillerato internacional, porque en ambos casos los profes tienen un poco más de facilidad para trastocar horas y mover un poco el tiempo del currículo. Como que los dos polos se encuentran. Pues nosotros hemos encontrado una brecha que tiene que ver con que cuando hay un centro educativo que es marchoso, que tiene un grupo de profesores dinámicos, en cuanto sacamos una propuesta, la cogen, la lanzan. Entonces, hay centros que están continuamente realizando actividades y hay otros centros que, como no nos conocen, como no tienen relaciones con los centros de investigación, se quedan fuera del circuito. Por eso lo que habéis señalado, que la importancia de que esté dentro del currículum, que sea la propia administración de educación quien lo incorpore dentro de la educación formal, va a hacer que podamos llegar donde tenemos que estar, no donde están nuestros amigos, que nos gusta y nos encanta, pero es que se nos está quedando fuera y estamos creando una brecha que cada vez va a ser mayor. A mí me gustaría hacer una reflexión de cara a futuro, y es que si somos capaces de enganchar a esta generación en la ciencia ciudadana o en el voluntariado científico, cuando estos sean adultos no vamos a tener ningún problema para que esta gente siga haciendo voluntariado científico y entienda lo que significa un proyecto científico. Entonces, no estamos trabajando para ahora mismo, podemos estar trabajando de cara a futuro. La siguiente generación no será como nosotros. Yo creo que el aprendizaje y servicio es una muy buena oportunidad porque realmente te da la opción de trabajar para la sociedad, para problemas reales de tu ciudad o tu lugar donde vives, desde la escuela y desde la aplicación de la ciencia ciudadana. O sea que podría ser también una vía para hacer esto. El proyecto de Vigilantes del Aire yo creo que ha tenido un éxito atroz.
Yo de verdad que no me esperaba esas ganas de participación de los centros escolares. Y además lo tienen desde infantil, mi hija lo tiene en infantil, lo tienen en secundaria, lo tienen, bueno, en primaria, en secundaria, en bachillerato. Es decir, se puede adaptar a todos los públicos y estás participando en un proyecto de ciencia ciudadana que lo llevas a casa y estás incluyendo también a tu familia. Y muy brevemente respondiendo, que al final casi os respondo a todos, a Cintia, Victoria, Teresa, lo que estamos hablando de la importancia de la integración de la ciencia ciudadana en la escuela, porque tiene unos beneficios educativos, conectado con aprendizaje y servicio, ¿no? Tiene unos que no podemos perderlo. Es que decía Ismail, es obligatorio porque viene en el currículum hacer un proyecto. Pero ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto de ciencias? ¿O qué es un proyecto si no estás trabajando en el mundo real? Es que la ciencia ciudadana, en ese sentido, te abre un montón de conexiones. Yo para mí sí que habéis comentado una cosa muy interesante, que es el hecho de que la brecha ya no solo socioeconómica, sino, por ejemplo, aquí yo en algunos proyectos que he visto es mucho a nivel de núcleos urbanos. Se centran mucho, sobre todo cuando no solo es el muestreo de enviar una cosa, sino cuando depende de que vaya algún científico, alguna en los núcleos, sobre todo aquí en Aragón, claro, núcleos rurales se quedan muchas veces fuera, y también no solo fuera porque no llegan, porque están lejos de la ciudad, sino porque muchas veces dependen de interinos, de profesores que son interinos, que a lo mejor están un año, que hay gente que es como muy marchosa, como decíais algunos, pero hay otros que, claro, están un año, se ven más superados y es más difícil que se involucren en este tipo de proyectos. El hecho de que la interinidad, de que los interinos o que ciertos centros, sobre todo rurales, tengan más un nivel de interinidad, favorece que haya más brecha, quizás, entre núcleos pequeñitos a núcleos urbanos grandes. Vale, sí, vamos a completamente. Comentar una cosa rápida. Con eso que de la brecha, yo creo que la clave para que eso sea accesible es justamente cómo se plantea. Si haces un método, algo que sea de verdad sencillo, que no implique muchos recursos y muchas cosas, entonces no vas a limitar, digamos, una familia porque tiene más recursos o menos, o un centro más o menos. Y esto que sea un poco como hacerlo más sencillo posible para que sea una herramienta que todas puedan utilizar. Esto yo creo que es una clave importante para hablar de esta accesibilidad a todos, ¿no? De manera que se pueda normalizar. Vamos a pasar a la pregunta 3 y ya que os he robado el tiempo de los aplausos de las 8, no quiero robar tiempo de niños, de agenda, entonces lo que propongo es, lanzo la pregunta 3 y en el turno de preguntas, en el turno de debate, si alguien tenía algo importante de la pregunta 4, lo comenta aquí porque no la vamos a hacer porque si no se nos va mucho el tiempo. La pregunta 3 es, ¿cómo favorecer o apoyar la ciencia ciudadana con educación? ¿Y la educación con ciencia ciudadana? Francesca. Vale. Yo creo que se complementan, que la ciencia ciudadana le da el camino, digamos, a la educación, que sea aplicar lo que ha dicho antes, ¿no? No me acuerdo, de que aprender haciendo, eso es una manera de integrar, digamos, en la práctica y a la vez educar, ¿no? No sé, bueno, los valores y los métodos científicos. No sé cómo lo veis. Me corto ya porque si vamos mal de tiempo no me extendo. Yo creo que se complementan. Yo por ejemplo, con dos ejemplos, un mundo ideal donde los estudiantes de secundaria durante un curso tuvieran que hacer como deberes completamente integrados en el currículum, mediciones de calidad del aire o de temperatura o de biodiversidad, que a su vez pudiera dirigir políticas públicas ahora que tenemos que empezar a ser más conscientes del impacto ambiental que tenemos. Sobre el otro, eso ayudaría mucho a la ciencia y al gobierno. Y por otro lado, intentar que los profesores se vean reconocidos su esfuerzo de formación y en horas cuando se invierten su tiempo en un proyecto. Y sobre eso, pues quiero, por la pregunta 4, os envío a mi página web, que pondré luego por allá, porque tenemos un curso sobre formación a profes sobre ciencia ciudadana de calidad del agua, por ejemplo.
Estoy escuchando los aplausos. Sí, sí. Aroa. Vale, totalmente de acuerdo contigo, Juanma, en el punto este que dices de que a los profesores se les tendría que contemplar que actúan, que se formen en este aspecto, y creo que también hay que favorecer lo contrario, que los científicos de alguna manera se vean en cuanto a obras, en cuanto, no sé cómo se podría vertebrar, pero que los científicos de alguna manera tengan alguna forma de que ya no solo por obtención de muestras, sino que ellos vean que se favorece, que su investigación puede ser mucho mejor, porque supone un esfuerzo por su parte de diseño de experimento, a lo mejor de una aplicación informática o lo que sea. Yo pensando más en mi parte que es biomedicina, ¿de acuerdo? Pero creo que se tienen que favorecer estas dos cosas, y también en el aspecto en cuanto a los profesores, sobre todo en las asignaturas de ciencias, vosotros lo sabréis más que yo, pero los currículums de ciencias están muy cargados. La biología, por ejemplo, evoluciona muchísimo y siguen dando lo mismo de hace 20 años, pero con toda la evolución que ha sucedido. Con lo cual, los currículums están apretadísimos. Hay que aligerar, no hay que centrarse más en que se sepan absolutamente todos los órdenes de insectos, sino que desarrollen las competencias de eso, de aprender, de llevar a cabo un proyecto científico, y no tanto saberse pues todos los músculos del cuerpo, por ejemplo. Bueno, rápidamente, aunque ya se ha dicho casi todo, yo también estoy de acuerdo en que la educación puede colaborar a promover la ciencia ciudadana. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de los que lo estamos haciendo. Debería estar más protegida también por la administración, que se integrara más en los currícula. Y en esa línea quiero recordaros también que en Barcelona hay varios centros que lo hacen, en Madrid también varios, y en otros países, viene de Inglaterra, donde se llaman los bachilleratos de investigación, donde se les plantea al alumnado que hagan proyectos de investigación como se hacen en la vida real, ¿no? Son trabajos voluntarios, pero bueno, se apuntan. En mi instituto se han apuntado ya 5 o 6 alumnos, de hecho me han pedido que les tutorice. La otra cuestión, que es cómo la ciencia ciudadana apoya la educación, quiero recordaros que también desde todas las instituciones oficiales, universidades y centros de investigación, se les está pidiendo que devuelvan a la sociedad parte de sus investigaciones. Muchos investigadores están llamándonos a los centros para decirnos que quieren venir a contarnos cosas, porque se les está de alguna forma pidiendo que hagan también eso, que devuelvan un poquito a la sociedad el trabajo por el que todos entre todos les estamos también pagando. No quiero enrollarme más, que somos muchos. Yo rapidísimamente también creo que es muy importante el tema de la formación y el reconocimiento por los dos lados, y la implicación de las políticas públicas. Nosotros en Barcelona, al estar dentro del ayuntamiento, estamos intentando asociar los proyectos que tenemos que trabajan en la ciudad con los barrios que realmente necesitan esa investigación, y cruzar los dos intereses, ¿no? La gente que trabaja, los barrios que están en playa, que trabajen en un proyecto que sea de playa. Los barrios que tienen más problemas de inundaciones, pues están asociados a los proyectos que tenemos de ese tipo. Entonces, creo que son los dos pilares fundamentales para que la sociedad, que la ciencia ciudadana y la educación se apoyen unos a otros. Bueno. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Antes comentábamos la importancia de que venga desde la administración hacia nosotros, ¿no? Hasta los soldados de a pie, pero dándole la vuelta y siendo un poco optimista, pues a lo mejor tenemos que seguir apostando por esta iniciativa y poco a poco introducirlas más, y al final, pues digo yo que ascenderá como por capilaridad a la administración, ¿no? Tomarán un poco de conciencia. Lo que pasa es que es un proceso mucho más lento. Pero si somos marchosos, como es que me encanta la palabra de marchosos, creo que si el profesorado tiene esa motivación y esas ganas de hacer cosas, pues se puede conseguir. Lo malo es extenderlo a todo, y que muchas veces nos topamos con la cruda realidad, que es que esa marcha tiene muy poco reconocimiento. Es mi visión. Satisfacción personal. Sí, aparte hay que vivir, hay que hacer otras cosas. Sí. Bueno, yo por mi parte un poco también lo que ya habéis apuntado en cuanto a de qué manera puede apoyar, digamos, la ciencia ciudadana en la educación. Creo que lo hemos comentado, tiene mucho potencial en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, no solo aprendizaje de contenido, sino con razonamiento científico, con identidad, que es muy importante en el caso de las vocaciones científicas, por ejemplo.
Y por dar un dato, por ejemplo, que a nosotros nos ha gustado y nos ha llamado la atención en el proyecto que comentábamos antes que hemos desarrollado con Noctiluca, una de las cosas que hemos encontrado, por ejemplo, es que la participación en este tipo de actividades de ciencia ciudadana también tiene un cambio muy importante en las actitudes. En este caso era un proyecto, como sabéis, de conservación del medio marino y que tenía que ver con la biodiversidad. Y el cambio actitudinal que hemos encontrado en los cuestionarios de los chavales en cuanto a concienciación en este sentido ha sido muy importante, que es una cosa que yo creo que tampoco se nos tiene que olvidar. Y luego, respecto a, digamos, la inversa, lo que puede aportar la ciencia ciudadana, perdón, la educación a la ciencia ciudadana, pues también me parece fundamental. Primero, por lo que puede aportar, digamos, la población a la ciencia, abrir la ciencia me parece fundamental. Y luego, por una cosa que apuntaba antes también cuando hablábamos de la inclusión, de la importancia del diseño del propio proyecto. Lo que sabemos es que los proyectos de ciencia ciudadana que cuentan con gente del área de la educación cumplen mucho mejor los objetivos de aprendizaje. Entonces, yo creo que la implicación en este caso de profesores como vosotros, gente del ámbito de la educación cuando se montan estos proyectos, es importantísimo. Entonces, bueno, aquí lo dejo. Bueno, pues yo he visto como cuatro elementos que pueden ayudar. El primero es hacer como un puente conceptual. Es que hay conceptos que son primos hermanos, o sea, la aprendizaje, servicio y ciencia ciudadana es que hay que llamarles lo mismo. Hay que llamarles lo mismo cuando son lo mismo. Cuando el aprendizaje servicio utiliza el método científico y lleva a la sociedad el resultado del trabajo que se hace con el método científico. Entonces, eso facilitaría mucho porque hay muchos profesores que nosotros vemos que les suena muy, muy alejado lo de ciencia ciudadana y se sienten mucho más cómodos para un proyecto de estas características. Entonces, aunar lenguaje en la medida de lo posible. O promover metodologías de co-creación, de design thinking, desde el punto de vista de la entidad que no forma parte de la escuela, como nosotros, como las universidades que promovemos proyectos de ciencia ciudadana, en el diseño o en el rediseño del proyecto tienen que estar profesores, tienen que participar activamente profesores, porque si no seguimos siendo paracaidistas con ideas brillantes que no encajan ni en tiempo, ni en procedimiento, ni de una manera fácil para los profesores. También creo que hace falta que los profesores que hacen ciencia ciudadana, que hacen cultura científica, tienen que tener más visibilidad en los foros de divulgación y de comunicación social de la ciencia. Tienen que tener más peso y hay que apoyar a los que están destacando, porque puede hacer que otros divulgadores entiendan que eso se hace en la escuela y cómo se hace en la escuela. Y por otra parte, también creo que la ciencia ciudadana tiene que convertirse en un recurso de la educación formal. Y para eso lo que hemos ido ya avanzando muchos y que lo vemos como claro es que los responsables de educación, las consejerías de educación, que son responsables de la ejecución de las políticas de educación, tienen que incorporarlo dentro de su cuerpo de recursos para la comunidad educativa. Nosotros este año, milagrosamente, nos han pedido que hagamos un programa que ha estado siempre, además, ayudándonos para crear un programa de ciencia y tecnología dentro del programa educativo de Andalucía que no teníamos. En otras comunidades autónomas probablemente tuviesen, pero en Andalucía no lo teníamos. Y ese papel de lo que se oferta desde divulgación, lo que se oferta desde ciencia ciudadana, que no sea el complemento para el que lo quiera hacer, sino que esté dentro de los programas. Y sobre todo que nos ayuden a ayudar en los niveles que más rentabilidad van a sacar de utilizar estas metodologías, que son esos públicos que están como en la brecha o al borde de la brecha. Bueno, José Viñas y Miguel Ángel nos queda, y como Teresa, le habéis dado vuestro tiempo prácticamente, a ver lo que podéis hacer. Saltado. Voy a intentar ser breve. Vale, voy a utilizar esta pregunta, me la tenía muy preparada porque estoy acostumbrado a hacer presentaciones de ascensor con políticos, con profesores de universidad, ¿no? La ciencia ciudadana se puede beneficiar de la educación en dos cuestiones. Primera, los alumnos están año a año y siempre tienen la misma edad y siempre pueden recoger datos
en la misma época del año para el investigador. Y segundo, que siempre van a estar supervisados por un técnico, que suele ser un profesor de biología, de física y química o de matemáticas o de tecnología, con lo cual es un técnico que puede aprender rápidamente las técnicas de recogida de datos que tú estás realizando, incluso de análisis de datos, siempre que se le enseñe por parte del investigador. Y segunda, ¿en qué se beneficia la educación de la ciencia ciudadana? Pues la primera cuestión es que vamos a tener una práctica de laboratorio, igual que tenemos otras prácticas de laboratorio, tendríamos una práctica de laboratorio de ciencia ciudadana, realizada por un experto en un tema determinado, sea biomedicina, sea lo que sea. Y segundo, que podemos introducir el método científico claramente porque lo vamos a utilizar precisamente con la persona que debemos de utilizarla, que es con un investigador. Entonces, a mí me parece perfecto la posible combinación entre ambos. En muchas ocasiones, después eso se puede llevar a políticas más allá. Nosotros tenemos la experiencia de contaminación lumínica en nuestro pueblo. Nuestro pueblo es de 20.000 habitantes, como suele pasar aquí en Galicia, 6.000 viven en el centro urbano, el resto estamos esparcidos por todo el ayuntamiento. Y lo que conseguimos fue que se redujese la contaminación lumínica con un estudio que hicimos de contaminación lumínica de ciencia ciudadana. A partir de ahí, nuestro alcalde fue sensible con la ciencia ciudadana y ahora tenemos la Feria de Ciencia de la Open Science, con lo cual ganamos un montón. Tengo que decir algo en relación con Saca la Lengua, que sí que fueron al ayuntamiento e hicieron un montón para que fuesen sensibles desde allí también a todo este tipo de cosas, la verdad. Después os cuento más que hizo Saca la Lengua con nosotros, ¿no? Bueno, yo muchísimo más breve, ¿eh? Me sobran 10 minutos de mi tiempo. Solamente, a ver, la primera de ellas ya está respondida porque tenía aquí apuntado. Yo quiero esa guía, la de Ciencia Ciudadana, ya está respondida porque veo ya que te la he mandado. Bueno, está en catalán de momento, pero ya pasaremos. No me importa. Ahora estamos con ese reto, los profes de ese grupo que dice Ismail, unos aprendiendo catalán, otros aprendiendo gallego, otros aprendiendo vasco, o sea que genial. Y la siguiente cuestión, que era un poco, es como responder un poco a todos, ¿no? Por un lado, integración, yo creo que eso es fundamental para que no estemos luchando que si por horas, que si a ratos, que si no sé qué, con independencia, porque yo creo que la espontaneidad nunca debe cortarse, porque si enjaulamos la espontaneidad perdemos muchísimo. Entonces, es decir, los profesores que tienen más dedicación porque quieren o por lo que sea, eso jamás hay que cortarlo. Y conexiones, porque así todos nos enriquecemos, ¿no? Conexiones, profesor, instituciones, que sean espontáneas, genial, pero yo creo que sí que debería haber algo, una vez que esté integrado, ciencia ciudadana, aprendizaje y servicio, tiene tantas horas semanales que no tiene que ser como asignatura, porque entonces lo hemos fastidiado. Bueno, pues simplemente tiene que haber algo engranando, facilitando esas conexiones. Ya no institucionalizando, no lo sé. Tampoco que pierda su esencia, porque se trata de no perder la esencia de las cosas. Y esa es mi última frase. Bueno, pues ahora dejamos el micro abierto. Yo ya anticipo lo único que quiero decir, bueno, además del agradecimiento, os enviaré un email con la grabación que se ha hecho. Si sale, cuando podamos sacar alguna píldora de aquí, también saldrá. Y como estamos contactados vía email, por favor, cualquier sugerencia de mejora, de lo que necesitéis. Y ahora os dejo la palabra. Si sois todos tímidos, yo no. Yo os quiero dejar un poco de cancha, ¿eh? Gracias, Miguel. Es que como me llamasteis abuelo tú, Ismail, ya me dejasteis un poco frito. Mirad, dos cuestiones acerca de la ciencia ciudadana que yo quería plantear para el futuro. Primero, una de las cuestiones sería las herramientas. Ahora mismo utilizamos en muchas ocasiones el móvil, pero me parece una idea preciosa la que está proponiendo Juanma de utilizar algunas herramientas biotecnológicas que sí que se pueden hacer ahora mismo. Nosotros tenemos un proyecto europeo que se llama Being a Biomaker, que precisamente es para llevar un laboratorio de biotecnología a los centros de secundaria con no mucho material y que tenga un poco de fiabilidad. También estamos haciendo, en Galicia se hace también el STEMBAC, es un trabajo de investigación que hacen los de bachillerato, y estamos trabajando con la Universidad de La Coruña precisamente en análisis de agua, con lo cual voy a llamar a Juanma ya después de todo esto, porque
porque sí que trabajamos con los profes y lo que queremos es crear un kit. Estábamos, antes de irnos para casa todos, haciendo un kit barato y fiable para medir parámetros de calidad de agua de ríos. Justo pasa un río por detrás de nosotros. Y la última cuestión que quería deciros es, comentar acerca de la inteligencia artificial y de la ciencia ciudadana, que me parece muy importante de cara al futuro también. Y por último, invitaros a todos a la Open Science de Cambre, en la que están tanto 70 profes, 70 coles de toda España. Este año tenemos gente de Lituania, de Eslovenia, de Finlandia, vienen de varios sitios. Y están invitadas siempre las universidades o centros de investigación. Tenemos desde la policía científica hasta asociaciones de ecologistas. O sea que en este caso sí que todo donde hay ciencia queremos enseñársela a la gente. Entonces, invitados todos quedáis. Ya vino, mirad, ahora voy a enseñar. Vino el año pasado Rosa y me regaló esta camiseta. Con lo cual ahora era la foto. Bueno, ya me callo. Muchas gracias. Nosotros vamos a sacar ahora una aplicación para estudiar el genoma de células cancerígenas con el proyecto Genigma, y no te digo que no la vamos a presentar en Cambre, si nos da la ocasión. Mira, Elisabetta, yo precisamente había tomado nota de esa aplicación de Genigma, porque dentro de el bachillerato de investigación, yo doy clases de bachillerato, tengo varios alumnos que habían propuesto esa línea de investigación y creo que les voy a poner. Estupendo. Si todo va bien, en septiembre, octubre la deberíamos lanzar. Perfecto, muchas gracias. A vosotros. Bueno, yo aprovecho para hacer 15 segundos de publicidad de la convocatoria de ayudas de FECIT, que yo creo que la mayoría la conocéis, pero por si alguno no lo conocéis, tenemos una convocatoria de ayudas para proyectos de cultura científica, y esta convocatoria incluye una línea específica para proyectos de ciencia ciudadana. Lo digo porque como os veo a todos con 1000 ideas, con 1000 cosas, con ganas de hacer, como ha dicho antes Teresa, que sois el grupo de los marchosos, porque yo es que me voy encontrando a los mismos en todos lados, a Miguel Ángel, a Ismael, estamos todos en todos lados. Entonces, bueno, simplemente comentaros eso, no sé fechas exactas, normalmente suele salir en otoño, pero bueno, por si alguno estáis interesados, estáis trabajando en algún proyecto tal y queréis echarle un vistazo, pues que podáis entrar a verla. Los que están en Andalucía, que contacte con Descubre, que entran en Andalucía Mejor Conciencia también, que tienen posibilidad de financiación. Ajá. Que hay dos personas, ¿no? Creo. Aunque estéis fuera. Sí. Podéis colaborar, claro. Hay una cosa que ha mencionado antes Cintia, que me parece muy interesante, que es relativa a la ciencia ciudadana conforme a las vocaciones científicas. Nosotros los últimos proyectos que hemos pensado se trata mucho de aupar las vocaciones científicas, pero las vocaciones científicas, el problema está en que muchos proyectos de ciencia ciudadana se centran, el problema no, el hecho es que se centran en la educación secundaria, que es cuando hay un técnico, como vosotros bien decís, que va a poder guiar más a los alumnos. Pero es muy interesante proyectos que lleven la ciencia a primaria, porque ya hay varios estudios que se ven como el gusto por las ciencias o el disgusto por las ciencias empieza en primaria. Entonces, tenemos que ser capaces también de generar incluso relaciones de institutos de secundaria con centros de primaria que ayuden alumnos con alumnos, no sé lo fácil que puede ser o no, los profesores lo sabéis más, pero de cara a que los niños vean de una forma simple y sencilla cómo la ciencia está en todas partes y cómo la ciencia puede ser algo muy divertido, porque llega muchas veces ya a secundaria con las matemáticas estigmatizadas, con la física puramente no, porque ellos no dan, pero con muchas partes ya que es un plan de, bueno, yo no soy de ciencias. Entonces yo creo que la parte de incidir de alguna manera dentro de ciencia ciudadana en proyectos que también bajen más para abajo educativamente es muy importante. También, por ejemplo, que quería proponer una idea, porque yo veo muchas veces una intersección entre la ciencia ciudadana y la educación, en el sentido en que en ciencia ciudadana hay mucha gente que quiere hacer, como tradicionalmente fuera de la educación, quiere hacer experimentos, quiere recabar datos, que lo quiere tener como válidos y se busca las habichuelas, digamos, para hacer aparatos de medición o tener productos de reactivos o algo así de una manera mucho más barata que los proveedores
de material científico para los institutos. Pues, por ejemplo, se puede hacer un espectrofotómetro con apenas 10-20 euros, cuando el que está en las escuelas es el mismo que en mi laboratorio, que no tiene ningún sentido, que esté igual en un instituto de secundaria que un laboratorio donde hay millones de euros invertidos, y entonces pues tienen que pagar como 10 o 100 veces más de lo que realmente puede costar, ¿sabes? Y va mucho más allá del valor incluso educativo, porque da igual si le das tú una máquina que no es completamente precisa, que una máquina que valga 500 euros, incluso es mejor porque la haces tú y como que te apropias más del material. Entonces, también veo muchas veces que el DIY, lo que se llama, tiene mucha conexión también con la educación científica en la escuela, porque se quedan muy atrás, porque no tienen acceso a herramientas modernas, porque son prohibitivas en costo, cuando no debería ser así. Bueno, perdona que interrumpa así y entre a saco, porque en esa línea te puedo recordarte que por lo menos los laboratorios de secundaria en Madrid y los que somos centros históricos, institutos históricos, son bastante históricos y su utilidad se ha quedado un poco obsoleta. Pero todos nuestros alumnos llevan un laboratorio andante en sus móviles. Están muy habituados a utilizar la parte comunicativa del móvil, pero no tienen mucha idea acerca de la cantidad de sensores que llevan sus móviles, con los cuales se pueden hacer cientos de experimentos y engancharle de otra forma. Y eso funciona muchas veces. Sí, es cierto. Pues yo voy a aprovechar para ponerle una tarea a Ibertibis. La recojo encantada. A mí me gustaría muchísimo cuando alguien dice que quiere hacer un proyecto de ciencia ciudadana, pues según que si es de los nuestros lo van a montar ellos, pero que la otra gente que se puede sumar, pero que le va a costar más poderlo, por lo menos en un primer momento, que tenga muy fácil saber en qué proyectos puede participar, cuántos se abren, de qué características tiene, para qué tipo de alumnos, qué tipo de formación tiene que tener. Los profesores de primaria, que son clave, cuando no tienen formación en ciencia, de entrar en estas actividades. Nosotros hemos hecho ahora un primer trabajo, un catálogo con todas las actividades que hay de divulgación en Andalucía, todas las que hemos encontrado, de universidades, de centros de investigación y las nuestras, le hemos hecho una ficha catalogándola, diciendo, esta actividad sirve para profesores sin conocimiento en ciencia o hace falta conocimiento en ciencia o para gente avanzada. Esta está para niños, esta se abre en la convocatoria en abril, esta hay que inscribirte, aquí hay, o sea, y uno entra y con lo que hay, que pueda decir lo que se adapta. A mí me encantaría que el observatorio en la página tuviese ese servicio para que podamos recomendarlo y que pueda ser más útil para gente que puede entrar, pero que le puede dar susto. Sí, justo te iba a decir, Teresa, que dentro del observatorio es una sección que encaja perfectamente. Es cuestión de que nosotros lo articulemos, saquemos ese tiempo y a continuación os lo comentemos. Vale, ya no sé si alguien más necesita la palabra, si no ya... No, simplemente una cosilla, solo 20 segundos. Respondiendo un poquitín a Aroa, ¿no? Y entonces poniendo como ejemplo este proyecto de Vigilantes del Aire, no sé si lo conoces. Sí. Es que mi hija con 5 años tenía la planta de fresa en clase. ¿Sabes? Sí. Hay proyectos que son de primaria. Que son así, sí. Pero que la mayoría se basan en secundaria. En este foro que estamos... Caso, dices, es el hecho de estar participando en un proyecto científico, el conocer un poco la polución, cómo afecta a las plantas, otras experiencias. Es decir, que siempre hay cosillas que pueden hacer. En este foro que estamos, si el proyecto Vigilantes del Aire ha ido a 5 regiones españolas, aquí tenemos a 3 embajadores ya. O sea que, sin duda, remarco que es un buen panel de personas la que tenemos aquí. Por cierto, soy de Galicia, que no lo dije. Y hace sol. Sí, que también tenemos aquí una representación geográfica importante. Nos hemos ido de Galicia a Granada, pasando por Burgos, sin olvidarnos de Barcelona, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde Ibertibis damos fin a esta actividad que ha estado originada dentro del Observatorio de la Ciencia Ciudadana, que es un proyecto que realizamos en colaboración con FECIT, y muchísimas gracias a todos. Cuidaros mucho. Gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Está bien. Hasta otra. Adiós. Chao. Adiós, chicos y chicas. Chao, compañeros y compañeras. Adiós. Adiós.
Adiós.